pero es un tema que no es tan complicado, ¿sí? A veces, quizás lo que más cuesta, a mí me costó mucho cuando fui residente, era el tema de las hernias, porque no tenía quizás tanto tiempo para leer tan detenidamente la anatomía. Pero bueno, llega un punto en el cual uno hace un clic y entiende perfecto el tema. Esto yo después se los dejo, así que prefiero que presten atención acá y después les dejo esto, así que para que no anden escribiendo todo. Bueno, mi nombre es Carolina Cabrera. Bueno, la región inguinal. Tenemos que hablar primero de la ingle. ¿Sí? Que la ingle es una zona de unión, ¿sí? Entre lo que es la pared del abdomen, ¿sí? Y lo que es el útero, ¿sí? Sería esta zona de transición. ¿Sí? Lo que vamos a hablar en realidad de esta clase es del conducto inguinal, ¿o no? No. Vamos a hablar del trayecto inguinal. ¿Por qué no es un conducto inguinal y es un trayecto inguinal? ¿Alguien sabe? No tiene paredes propias. No tiene paredes propias para ser un conducto, ¿sí? Todas sus paredes se forman a partir de los músculos y aponeurosis del resto de los músculos del abdomen, ¿sí? Entonces es un trayecto inguinal. Y está situado a nivel de las inserciones inferiores de los músculos anchos del abdomen y da lugar al paso del cordón espermático en el hombre y el ligamento redondo en la mujer, ¿sí? Bien, está situado, esto que ven acá, esto es el trayecto inguinal, ¿sí? Que acá le pusieron la fotito conducto, pero sabemos que es trayecto, ¿sí? Es esta estructura tubular que mide aproximadamente unos 4 centímetros, ¿sí? Está situado superior a la parte interna del arco tubular, ¿sí? Y tiene un trayecto que es así oblicuo, de afuera hacia adentro, ¿sí? De arriba hacia abajo y viene desde atrás hacia adelante, ¿sí? Se extiende desde el punto situado a 2 centímetros acá, ¿sí? Por dentro de la espina ilíaca, desde esta, ¿sí? Anterior superior, hacia lo que es la espina del pubis. Bien, y este trayecto inguinal tiene 4 paredes, 2 orificios y un contenido. Tiene una pared superior, una pared inferior, una anterior, una superior, 2 orificios, superficial y profundo y un contenido. Sí, bien. Ahora, ¿cómo entendemos esto? ¿Cómo se forma cada una de las paredes? Si bien no es el tema del teórico, ¿sí? Todo lo que es pared anterior o anterolateral del abdomen, tenemos que mencionar algunas cositas para poder entender cada una de estas paredes, ¿sí? Del trayecto inguinal. No vamos a hablar de cómo se forma la vena de los rectos, por dónde pasa, ¿sí? Eso sí se ve más en el trabajo práctico, pero vamos a mencionar algunas cositas, ¿sí? Los músculos anterolaterales del abdomen, básicamente tenemos 3 músculos planos, ¿sí? Y 2 músculos verticales. ¿Sí? Los planos son el oblicuo externo, desde afuera hacia adentro, oblicuo externo, oblicuo interno y transverso, ¿sí? Y los verticales tenemos el recto del abdomen y el piramidal, ¿sí? Nada más es sencillo. Bien. Oblicuo externo. Esto, la dirección de las fibras, ¿sí? Yo me la acordaba como si me pongo una moneda en el bolsillo, ¿sí? Agarro la moneda y la saco. Esa es la dirección de las fibras. ¿Sí? Inicialmente, ¿sí? Fíjense que el oblicuo externo, ¿sí? Que es el más superficial, las fibras, ¿sí? Tienen una dirección que es desde afuera hacia adentro, ¿sí? O sea, oblicua. Bueno, forma el oblicuo externo, su aponeurosis, va a formar parte de lo que es la línea alba, ¿sí? O la vaina de los rectos. Acuérdense que los rectos no tienen una aponeurosis propia, ¿sí? La aponeurosis que tienen los rectos es gracias, ¿sí? A la aponeurosis de estos músculos, ¿sí? Que juntos van a formar la vaina de los rectos. Bueno, se origina en las superficies externas de las últimas 6 costillas, ¿sí? En la cresta ilíaca, ¿sí? Se inserta a nivel de la línea alba, ¿sí? En el borde anterior de la cintilla iliopectínea y en la espina del pubis, ¿sí? Va a formar, ¿sí? 3 pilares, ¿sí? El músculo oblicuo mayor o oblicuo externo, ¿sí? ¿Qué tenemos? Un pilar externo, ¿sí?
pilar posterior, que las fibras se decusan, ¿sí?, con el contralateral. Todo esto, ¿sí?, va a formar los límites de qué anillo o orificio inguinal. ¿Cuál? ¿Superficial o profundo? Estamos bien afuera, ¿eh? Superficial. El oblicuo interno, entonces, vamos hacia adentro, ¿sí?, se origina en el tercio ya externo, ¿sí?, de la cintilla, ¿sí?, iliopubiana, en el Thompson, ¿sí?, en lo que es la cresta ilíaca, ¿sí?, quinta lumbar, y se insertan las últimas 3 costillas en la espina del pubis y también en la línea alma, ¿sí? En transverso del abdomen, las fibras ya van en un sentido horizontal, ¿sí? Se origina en las superficies externas de las últimas 6 costillas, cresta ilíaca también, ¿sí?, el tercio también externo de la cintilla iliopubiana, ¿sí?, se inserta en la espina del pubis y en la línea media o lineal. Bien, el tendón conjunto. ¿Qué es el tendón conjunto? ¿Alguien entendió cómo se forma? El tendón conjunto es lo que algunos anatomistas están a favor y otros están en contra, dicen que no existe, ¿sí? Se forma, ¿sí?, por la unión, en realidad la aposición, ¿sí?, de 2 músculos. El músculo transverso, ¿ven bien? Sí. El músculo transverso del abdomen y el músculo oblicuo interno del abdomen, ¿sí? Ambas forman el tendón conjunto. ¿Qué pasa? A nivel anterior, ¿sí?, anterolateral, estos 2 músculos, ¿sí?, tienen prácticamente una misma inserción en la cintilla, ¿sí?, no a nivel posterior. Entonces se superpone uno con el otro, ¿sí?, formando algo en común que denomina tendón conjunto. Bueno, el músculo recto del abdomen, el músculo par, el gástrico, ¿sí?, lo cruzan 3 o 4 bandas fibrosas. Se origina la cresta, tubérculo y sínfisis del pubis, se insertan las cartílagas costales de las costillas quinta a la séptima y la apófisis sifoides, ¿sí?, y en la pelvis se va a insertar por medio de 2 pilares o tendón distal, ¿sí?, que son estos: un pilar interno que se decusa con el contralateral y uno externo, ¿sí?, o medial y lateral. El lateral, ¿sí?, estas fibras se repliegan y van a formar lo que es el ligamento de Henle. Bueno, esto es como para entender otra parte. Esto es una vista, es un corte que es coronal, ¿sí? Estamos así, hacemos un corte coronal y estamos viendo el abdomen desde adentro, ¿sí? Lo último, lo primero que yo tengo acá desde adentro hacia afuera, ¿sí?, es peritoneo. Si yo entro de afuera hacia adentro, tengo piel, tejido celular subcutáneo, con la fascia de Camper y escarpa, sigo, tengo poneurosis, ¿sí?, tengo músculo, después tengo tejido preperitoneal y tengo peritoneo, ¿sí? Si lo vemos de adentro hacia afuera, vamos viendo peritoneo. ¿Saben lo que es la arcada de Douglas? ¿Qué es la arcada de Douglas? El punto donde los músculos se hacen anteriores y la parte posterior queda solo con la parte camellana. Bien, muy bien. La disposición, ¿sí?, de los músculos en los 2 tercios superiores o a partir de la arcada de Douglas, ¿sí?, en relación al tercio inferior en relación a la arcada de Douglas, ¿sí?, es el límite de la hoja que hace el músculo transverso del abdomen y la fascia transversalis, que es el punto en donde las hojas aponeuróticas a nivel superior van a envolver por delante y por detrás de los músculos rectos, ¿sí?, y a nivel inferior únicamente la envuelven a nivel anterior, ¿sí? La arcada de Douglas, ¿sí?, hace un repliegue también de estas fibras y van a formar un ligamento, ¿sí?, que es el ligamento de Hesselbach.
este ligamento de Hesselbach se une a la arteria epigástrica formando el límite del orificio inguinal profundo. Y ahora lo vamos a ver. Bien. Otra cosa que tenemos que ver para entender un poco los límites, ¿sí?, del trayecto inguinal es la cintilla iliopubiana o de Thompson o de Poupart o de un montón de nombres que le van a encontrar, ¿sí?, que es básicamente una estructura, ¿sí?, que se encuentra entre lo que es la sínfisis del pubis, la cresta ilíaca, ¿sí? Esta cintilla se va a formar básicamente, ¿sí?, por las aponeurosis de 3 músculos, ¿sí? En el borde anterior, acá vamos a tener la aponeurosis del músculo oblicuo mayor. En el borde posterior, ¿sí?, que va a ser la fascia transversalis. Y en el tercio externo y en el tercio interno, que son el tendón conjunto, que dijimos que era cómo se formaba el tendón conjunto. Lipo interno y ese. Bien. ¿Vamos hasta ahí? Volvemos. ¿Entendió? Bien. Bueno, ¿qué pasa? Esta cintilla iliopubiana es sumamente importante, ¿sí?, y me va a delimitar lo que es el anillo crural, ¿sí?, o arcada crural o arcada femoral, junto con, ¿qué hueso es este? El coxal, ¿sí? Entonces va a formar esta estructura acá, ¿sí?, que se va a llamar arcada femoral o arcada crural, ¿sí? Anillo crural también, ¿no? Anillo crural también, sí. Entonces, de esta cintilla, ¿sí?, va a salir un repliegue, que es ¿sí?, que también son fibras de aponeurosis, ¿sí?, que me va a delimitar a esta arcada crural, ¿sí?, o arcada femoral en dos. En una celda externa, que va a ser esta, y en una celda interna, que va a ser esta, ¿sí? La celda externa, que es esta, va a pasar un músculo. Muy bien. Va a pasar el músculo iliopsoas, ¿sí? Y va a pasar... ¿Qué nervio? Femoral. Bien. Perfecto. Nervio crural, perdón. Acá. Crural. Bien. ¿Y qué pasa? Por otro lado tenemos lo que se denomina celda interna, ¿sí?, que es esta otra parte que queda. Esta celda interna es lo que llamamos propiamente dicho conducto crural, en realidad trayecto crural, ¿sí? Trayecto crural. ¿Puedo poner una consulta? O orificio, sí. El nervio que está en la esquina, el genitotumoral, ¿hay que saberlo también? Hay que saber estos límites. Ahora vamos a ver bien, lo que tenés que saber bien es lo que pasa por dentro del cordón. Bien, bueno, esta celda interna, que también se llama vascular, o también se llama anillo crural, o anillo crural, que va a estar formado entonces por la cintilla iliopubiana de Thompson. Esas fibras se repliegan y ¿cómo puedo decir?, se aglutinan y forman este ligamento que se llama ligamento de Gimberman. Este que está acá, ¿sí? ¿Qué pasa? Desde el ligamento de Gimberman, ¿sí?, pasando, ¿sí?, acá, para allá, por este músculo y por esta aponeurosis que tiene el músculo pectíneo, se va a insertar nuevamente, ¿sí?, en esta cintilla iliopectínea y va a delimitar esta estructura, ¿sí?, que es el anillo crural. A la vez este anillo crural, ¿sí?, que es se va a dividir en 3 celdas, ¿sí?, 1, 2, 3 celdas. Una celda linfática, donde vamos a tener los ganglios inguinales profundos, ¿sí?, una celda venosa o media, ¿sí?, donde vamos a tener la vena ilíaca externa o luego femoral, y una celda arterial o externa, donde vamos a tener acá la arteria ilíaca externa o luego cuando la atraviesa femoral, ¿sí? Esto, así tal cual, es el anillo crural. Esos son sus límites.
¿Cómo se llamaba Bien. el ligamento que cubre el músculo pecuño? Cooper. ¿El Cooper? Ligamento Cooper. Este. Bien. Bueno, entonces ahora sí vamos a repasar y vamos a empezar a ver esto. Dijimos que el trayecto inguinal, que no es un conducto, ¿sí? Tiene 4 paredes, superior, inferior, anterior, posterior, 2 orificios, superficial y profundo, y un contenido. ¿Sí? Pared superior. ¿Sí? Ustedes imagínense que están en la zona. Siempre piensen de afuera hacia adentro, cómo vienen los músculos, ¿no? Para no confundirse. Si es bien superior, ¿sí? O sea, el techo de este trayecto inguinal lo va a formar básicamente el tendón conjunto, ¿sí? En su borde inferior. Si este es el trayecto, ¿sí? Acá esto que ven es el tendón conjunto. Imagínense que esto está cubriendo, ¿sí? Que se formaba por... Bien. Después tenemos la pared inferior o el piso, ¿sí? De este trayecto inguinal, que básicamente está formado por lo que acabamos de ver, la cintilla iliocubiana, que a la vez esta cintilla va a estar reforzada por lo que dijimos, ligamento de Schienberman, ¿sí? Sobre todo. La pared anterior, ¿sí? La pared anterior, ¿sí? Va a estar formada básicamente, ¿sí? Por la aponeurosis del músculo oblicuo mayor, que es esta, ¿sí? Y a nivel lateral, que es esta, va a estar formada por la superposición de los músculos oblicuo mayor, menor y transverso, que es esta región, ¿sí? A nivel medial, lo mismo, la aponeurosis del oblicuo mayor, ¿sí? Y en esta pared vamos a tener el orificio inguinal superficial. Pared posterior. Bien, esta pared es un poquito la más compleja, ¿sí? No veo yo bien eso ahí tiene bien los nombrecitos, pero bueno. Básicamente, vamos a identificar una estructura. Cintilla, ¿sí? Cintilla. Acá tenemos una arteria que es la arteria epigástrica, ¿sí? Acá tenemos el músculo, el recto, ¿sí? Acá tenemos pubis, ¿sí? Y eso por ahora. Esta pared posterior está básicamente formada por las fascias transversales, ¿sí? En esta pared vamos a tener el orificio inguinal profundo y se va a dividir en 3 zonas o 3 segmentos. Un segmento interno, uno medio y uno externo, ¿sí? El interno, que es este de acá, ¿sí? O este, ¿sí? Está formado por 4 planos superpuestos, que son el pilar de Coles, ¿sí? Que dijimos que era la porción aponeurótica, el músculo oblicuo externo, el tendón conjunto, el ligamento de Henle, ¿sí? Y las fascias transversales. Esta es la zona más compleja. Después tenemos la zona media, ¿sí? Que es una zona de debilidad, ¿sí? Que se va a formar básicamente por el triángulo de Hesselbach, ¿sí? Que como ven acá los límites van a ser abajo en el piso, ¿sí? La cintilla inguinal, ligamento inguinal, cintilla Thompson, ¿sí? Hacia medial el músculo, ¿cuál era este? Muy bien, recto mayor, y hacia lateral la arteria epigástrica, ¿sí? Esto es una zona de debilidad donde se originan muchas hernias, que ahora vamos a ver qué son esas hernias, ¿sí? Y después tenemos básicamente una zona externa en donde vamos a tener fascia transversalis y orificio inguinal profundo. Bueno, orificio inguinal, anillo u orificio inguinal profundo. Este, básicamente, es una hendidura de la fascia transversalis, que se refuerza a nivel inferior por el ligamento de Hesselbach, ¿sí? Estos gráficos son de Coscarelli, que la verdad que uno intenta no ponerlos, porque bueno, es, qué sé
sé yo, en mi época era como pecado ver una clase, lo mismo que el teórico. La verdad que es imposible no ponerlos porque son muy gráficos. En los libros de anatomía uno busca y no hay nada que lo represente mejor y que uno lo pueda entender mejor. ¿Sí? Pero básicamente, este que vemos acá es el anillo inguinal profundo. ¿Sí? Que los límites iban a ser esto que venía de la arcada crural, que era el ligamento de Henle, ¿sí? Y la arteria epigástrica, ¿sí? Junto con la fascia transversales. ¿Sí? Acá se ve mejor, pero vieron que no se entiende mucho. Bien. Después tenemos el anillo inguinal superficial, ¿sí? Este anillo inguinal superficial dijimos en qué pared estaba. Anterior. Básicamente está formado por estos pilares, ¿sí? Por el pilar externo, ¿sí? Por el pilar interno, que ¿de qué músculo venían estos pilares? Del oblicuo mayor, ¿sí? Pilar externo, pilar interno, ¿sí? Del pilar externo se desprende, ¿sí? El ligamento de Colles, forma el ligamento de Colles, y el pilar externo y el pilar interno están unidos por unas fibras que se denominan fibras arciformes, ¿sí? Estos son los límites del anillo inguinal superficial. Bueno, como contenido, ¿qué vamos a tener como contenido? En el hombre, el cordón espermático, ¿sí? Elementos linfáticos, músculo cremaster, ¿sí? El músculo cremaster, ¿alguien sabe de dónde proviene el músculo cremaster? Del transverso. Uno de los músculos del abdomen. Uno de los músculos del abdomen, ¿sí? Que en la embriología, ¿sí? Que se arrastraba con el descenso del... Exactamente, inicialmente, ¿sí? Los testículos están dentro de la cavidad abdominal, ¿sí? Cuando uno nace, de hecho los bebés están dentro de la cavidad abdominal, y a medida que si uno va creciendo, ese testículo va descendiendo, y asciende con todas las capas, ¿sí? De la pared abdominal, ¿sí? O sea, viene desde adentro del peritoneo y empieza a hacer todo lo que es la bolsa escrotal, ¿sí? Entonces, el músculo que forma el cremaster es el oblicuo, ¿cuál? ¿Mayor o menor? Menor. Bien. Después, o interno. Cuando vean después la parte genital masculina van a ver todo el resto de las capas, y el resto de las capas que también dependen de estos músculos del abdomen. Bien. Bueno, el ligamento de Cloquet también vamos a tener que es un vestigio de la migración testicular en el curso de la vida fetal. Vamos a tener la arteria testicular, la rama de la aorta, la arteria y vena cremastérica, rama de la epigástrica inferior, la arteria del conducto deferente, rama de la vesical inferior, el plexo venoso pampiniforme, que es el equivalente a la vena testicular, elemento linfático ya lo dijimos, conducto deferente, ¿sí? ¿Saben lo que es el deferente? ¿Qué es el deferente? Que viene acá. Es una vía espermática, ¿sí? Que va desde esto que es el epidídimo hasta las vesículas seminales, ¿sí? Que va a llevar un contenido, ¿sí? Sobre todo espermático, que luego se elimina con la eyaculación, ¿sí? Si uno cuando está operando una hernia lesiona el deferente, esperemos que sea de un solo lado, que tenga una hernia de un solo lado, ¿sí? Porque si lesionamos el deferente en los dos lados, dejamos a esa persona sin posibilidad de reproducción. Estéril, sí, podría decirse. Que es una de las complicaciones más importantes, no tan importantes como la lesión de la femoral, ¿sí? De una hernioplastía, es una reparación de una hernia, ¿sí? Este es el que se corta en la... En la vasectomía. La vasectomía es un procedimiento que es totalmente ambulatorio, es con anestesia local, ¿sí? Se hace un poquito de anestesia, ¿sí? En la zona testicular, se lo palpa, ¿sí? Lo que ustedes se palpan eso durito que es como un cordón, ese es el deferente. Eso se busca, ¿sí? Se atraviesa con una pincita, se liga y se corta. Eso es la vasectomía. Ambulatorio, entra el mismo día, el mismo día se va a la casa, ¿sí? Mucho menos riesgo que una ligadura tubaria, mucho menos riesgo que con anestesia general, paciente intubado, etc. ¿Sí? De paso hacemos un poco de APS. Bien, ¿qué más tenemos?
La rama genital del nervio genitofemoral, ¿sí? Que va a inervar el cremaster, y el ilio inguinal, ¿sí? También la rama genital. Tenemos fibras nerviosas simpáticas, ¿sí? Que van junto con las arterias, y parasimpáticas con el conducto deferente. Acá había una fotito de acá, no se ve muy bien, pero por acá venía el ilio inguinal, ¿sí? Y acá tenemos una fotito del genitofemoral. En la mujer, ¿qué pasa? El ligamento redondo, ¿sí? Que se extiende desde el ángulo súper externo del útero hasta la espina del pubis y los labios mayores. Entonces me olvidé con el dibujito. ¿Sí? La arteria del ligamento redondo, que es rama de la epigástrica. Rama de los nervios abdominio genital mayor y menor, y el nervio genitocrural. Esto es la mujer. La verdad, la mujer, para operarla es mucho más sencilla. ¿Sí? Las complicaciones son menores y es una cirugía que es mucho más rápido. ¿Sí? El contenido del trayecto inguinal es mucho más complejo, ¿sí? En el hombre. En la mujer, si lesionamos algo de esto no pasa nada, a lo sumo se le va a caer un poco el labio, ¿sí? Mayor, pero no va a pasar nada con su fertilidad ni nada por el estilo. Bien. Y esto un poco son las zonas herniarias, ¿sí? ¿Alguien conoce qué es una hernia? Cuando se sale un pedazo de la víscera por algún... Ahí vamos, sí, puede ser, sí, sí. Acá yo marqué algunas zonas de debilidad, ¿sí? Fíjense, la zona crural es una zona de debilidad, ¿sí? Sobre todo en la mujer. La hernia crural es re frecuente en la mujer y es la que más fácilmente se puede estrangular. ¿Qué quiere decir? Que si hay una víscera adentro, puede hacer esto la víscera. Complicarse, perder parte del intestino, morir, ocluirse, etc. ¿Sí? Tenemos la zona inguinal, que es la que hablamos, ¿sí? Sobre todo el triángulo de Hesselbach, ¿sí? Después vamos a tener otra zona de debilidad, que es esta, que es la línea Spiegel, ¿sí? Que es la zona en donde tenemos una transición entre la parte carnosa del músculo y la parte aponeurótica, ¿sí? Justo en esta zona, en cualquiera de sus recorridos, se puede formar la hernia Spiegel, ¿sí? Y después tenemos otra, sobre todo la línea alba, porque una hernia epigástrica, una hernia umbilical, una hernia paraumbilical, ¿sí? Lumbar. ¿No era muy fuerte la línea alba? Al estar conformado. La línea alba es fuerte. ¿Qué pasa? Hay gente que tiene más debilidad que otra, ¿sí? Sobre todo los hombres jóvenes, deportistas, tienen menos riesgo de tener una hernia. ¿Por qué? Porque su pared abdominal es mucho más fuerte que la de una mujer que tuvo 3 embarazos, ¿sí? Que aumentó de peso, luego bajó de peso, que tiene algún componente genético, ¿sí? Que es constipada. Todo lo que te aumente la presión dentro del abdomen, ¿sí? La constipación, el sobrepeso, el embarazo, hace que esas zonas se empiecen a debilitar. Y ahí aparecen las hernias, que son muchísimo más frecuentes en las mujeres. ¿Por qué? Porque anatómicamente somos más débiles que el hombre, ¿sí? Solo anatómicamente. De la pared, ¿no? Bien. ¿Qué es una hernia? Es la salida o paso de un saco de peritoneo con o sin contenido abdominal a través de una porción débil de la pared abdominal. Qué lindo. Significa que en estas zonas de debilidad, ¿sí? Al igual que descienden, ¿sí? Los testículos en la pared abdominal cuando uno crece, de esa misma forma se forman las hernias. Las hernias buscan zonas de debilidad, sobre todo esas zonas donde pasan vasos sanguíneos, ¿sí? Y al aumentar la presión, ¿sí? Hacen que todo ese contenido de dentro hacia afuera, con peritoneo, se forme un saco, ¿sí? Se forma un saco con componentes propios del organismo, que en ese saco se puede meter un pedacito de intestino, se puede meter epiplón, ¿sí? Que es lo más frecuente, que se meta el epiplón mayor por ahí, ¿sí? Generando obviamente dolor, ¿sí? Todas las hernias son quirúrgicas, todas. No hay ninguna que uno diga, bueno, esta zafa un poquito. Apenas se diagnostican, son quirúrgicas. ¿Por qué? Porque tenemos complicaciones, ¿sí? Una es esta, ¿sí? Que ese orificio con ese saco inicialmente puede ser grande, entonces la tripita entra y sale. Eso se puede hacer más pequeño, la tripita puede entrar y quedar ahí, ¿sí? No salir. Eso es una complicación grave.
Bueno, acá les puse un poco como para, qué sé yo, que sea más entretenido. Esta es una maniobra para palpar, ¿sí? Una hernia, ¿sí? Fíjense que estamos acá. Por acá debajo tenemos la cintilla, ¿sí? O el ligamento inguinal, ¿sí? Justo por arriba, en lo que es el triángulo Hesselbach, ¿sí? Vamos a palpar, ¿sí? Uno dice al paciente que está relajado, uno dice que haga fuerza, o sea, que haga una maniobra de Valsalva, ¿sí? Que haga una contracción abdominal oquetosa y vamos a notar una protrusión, ¿sí? Que va a ser la hernia. Otra maniobra es ingresar directamente por el anillo inguinal superficial, ¿sí? Donde también vamos a palpar una zona de debilidad y nos vamos a dar cuenta si tiene o no una hernia, ¿sí? Dependiendo si la pared posterior está firme o no. Y estas son algunas fotitos, ¿sí? Estas son todas prestadas, estas nuestras, pero estas para que diferencien. Esto es una hernia crural, ¿sí? Fíjense que si acá está la espina ilíaca anterosuperior y acá está el pubis, fíjense que está por debajo, ¿sí? Bien. Esto es una hernia crural, ¿sí? Y esto, fíjense, tiene una hernia epigástrica, Umbilical y paraumbilical. tiene una umbilical y esta también es epigástrica. ¿Por qué? Porque entre el ombligo y el epigastrio y el apéndice sifoides, todas las que están en esa zona se llaman epigástricas. ¿Y cuál sería ¿Sí? entonces la paraumbilical? La paraumbilical en realidad son las que salen acá laterales. Ah, Esas son las paraumbilicales. Y acá, yo creo que ha tenido algún tipo de cirugía, ¿sí? Y esto debe ser una eventración más que una hernia, porque acá tiene puesto un drenaje. La eventración, ¿qué es? Es lo mismo que la hernia, pero diferente. Uno llama eventración cuando hubo una incisión quirúrgica, ¿sí? Por ejemplo, operaron del apéndice, ¿sí? Tengo la cicatriz de la apendicectomía de cuando era chiquita, que no me la hicieron por video. Me hicieron un tajito abajo, ¿sí? Del lado derecho, ¿sí? Bien, y por ahí notamos un bultito que sale. Eso es una eventración, no es una hernia, ¿sí? ¿Por qué? Porque son una estructura anatómica que fue transgredida, o sea, tiene una cirugía previa. Que es como, le puse esta foto, porque la eventración es como si fuese esto, así, estas que ven acá son tripitas, ¿sí? Acá abajo está el intestino delgado, está el colon. Esto que se pone es una bolsa. Lo que sería la bolsa lo hace la misma pared del abdomen, ¿sí? Se palpa una telita finita que es la piel y justo por debajo incluso uno ve el movimiento a veces, ¿sí? De las vísceras, ¿sí? Y esto que está mal es una colostomía que está necrótica, ¿sí? Y esto, fíjense, el defecto tan grande, este defecto, muchas veces, fíjense que no tiene ombligo, o sea que esto ha iniciado como una hernia umbilical, que luego ha progresado, esta paciente decidió no operarse, esto crece, 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 porque el problema sigue estando, ¿sí? En general uno tiene algún tipo de debilidad porque es constipada, ¿sí? Entonces hay algo que está aumentando la presión dentro del abdomen, y esa presión sigue aumentando, entonces esa hernia va a seguir creciendo, ¿sí? Esto es mucho más difícil de reparar que esto. Y la reparación, bueno, es una técnica quirúrgica que básicamente se van viendo todos los componentes que vimos de la anatomía, uno los va disecando hasta encontrar ese saquito que se ve, ese saquito se libera y se pone una malla, ¿sí? Que la malla lo que hace es reforzar la pared del abdomen. Y ahí finaliza la cirugía. Tiene muchos pasos, es mucho más compleja, cuesta entenderla, pero en algún momento uno se entiende. Eso es todo. Esto es el año pasado con los chicos. Que no sé en dónde andan las chicas con el anticonceptivo. ¿Está la tuya? Sí. Bien. Bueno, pregunta. ¿Se entendió? ¿Más o menos? Vieron que si le van armando de a poco no es tan complejo, ¿sí? El tema es cuando uno lo haga